¿Habéis visto nunca a alguien decir que este juego es un machacabotones o que incluso la CPU gana sola? Parece mentira que existen estos comentarios, ¿verdad? Pues existen, y sí, yo también me quedé loco cuando me los dijeron. Y la realidad es que aunque tengamos todos personajes a máximo nivel y bien equipados, contra el boss más sencillo del juego, el resultado es este. Pero hoy os voy a traer una build que podría hacer realidad que la CPU gane sola. ¿Queréis verla? Pues allí voy. Lo bonito del sistema de esta trilogía es que aunque yo os pueda decir que la forma óptima de jugar al juego es sabiendo cambiar de personajes y hacer bien los combos para optimizar el daño y la carga de BTC, es que esto no os impide jugarlo de la forma que queráis. ¿No te gusta o te marea ir cambiando de personaje y prefieres centrarte en llevar uno solo? Pues puede ser totalmente válido si haces una build girando alrededor de esto, como por ejemplo ocurre en el capítulo entero de Yuffie en el remake. Así que esta build es aprovechando las herramientas que nos da el juego para automatizar un personaje lo mejor que podamos. Sobre todo esta build va dedicada especialmente a toda aquella gente que por algún motivo u otro no quieren usar a Cloud, al menos como personaje principal del grupo. Así que si te hace ilusión centrarte exclusivamente en otro personaje, puedes dejar que el protagonista esté completamente automatizado, así que vamos a ver cómo hacerlo. Primero de todo os voy a hablar de las que considero las materias infames, las que hacen cosas de forma automática, y el por qué a mí no me gustan nada y siempre aconsejo huir completamente de ellas por norma general. La primera es la materia azul automagia, con la cual si vinculamos una materia verde, el personaje al que se la habremos vinculado podrá lanzar dicha magia cuando tenga un BTC. ¿Por qué no me gusta? Pues porque aparte de ocupar un slot de materia, va a poder lanzar dicha magia cuando tenga un BTC, consumiéndolo. Y en este juego la forma de rellenar el BTC es usando el personaje en cuestión, así que la propia CPU puede boicotear el tener un personaje controlado por ella con un BTC guardado para usarlo cuando queramos. Con lo cual es mucho más sencillo y útil entrar al menú, seleccionar el personaje y usar el BTC. Su mejor uso sería con cura, ya que el personaje nos la lanzaría cuando viese peligro, pero considero que es mucho más útil seleccionarlo nosotros. La segunda es autoarma. Ocurre prácticamente lo mismo que con automagia, pero en este caso es un pelín más útil, pudiendo con una sola materia configurar las 4 habilidades en los atajos que queremos que haga el personaje no controlado. Así pues, si queremos que solo haga una habilidad en concreto, borraremos todos los atajos para dejar solamente la de la habilidad que nos interese. Aunque de nuevo, no es muy recomendable, pero en este caso sí que hay alguna que otra configuración que puede funcionar en determinados personajes. Y la tercera es autohabilidad. Esta materia parece buena sobre el papel, ya que permite que los personajes controlados por la CPU puedan usar su habilidad personal, o sea, el botón triángulo en la Play 5, si no, no lo usan. El caso es que por norma general, esto suele ser un gasto de slot de materia inútil, ya que por ejemplo la habilidad personal de Barret sobre papel parece bastante chula, ya que si lo hace la CPU de forma automática podemos ver que hace daño, ya que Barret suele ser un personaje que no controlamos directamente y así puede usarlo sin que tengamos que seleccionarlo nosotros, sin que tengamos que pulsar el botón nosotros. Pero el problema es que en este juego se sube el BTC cuando controlamos los personajes. Eso significa que su habilidad personal estallido, él lo usaría por sí solo, pero no subiría el BTC, que es el motivo principal de su uso. Lo mismo ocurre con Tifa y su técnica secreta. No la haría cuando querríamos, tampoco subiría el enorme BTC que aumenta cuando lo usamos y nos bajaría un nivel de ki. Eso significaría que tendríamos combos bastante menos dañidos y mucho más cortos. Pero si sabemos a quién ponerle esta materia, sí que puede ser útil. Y es la base de la build en la que estamos hablando hoy.
Hay algunos personajes con los que la CPU actúa realmente bien con autohabilidad. Y tal como habréis deducido por el título del vídeo y también lo que he comentado anteriormente, pues sí, habéis acertado, no hace falta hacer la pregunta. Curiosamente, Cloud es uno de ellos y posiblemente el que mejor uso le puede dar. Con esta materia le daremos la posibilidad a la CPU de que pueda usar el botón de habilidad especial de Cloud. Eso significa que puede entrar en modo ofensivo y hacer todos los tajos que le da dicho modo. Y sobre todo, también utiliza lo que hace tan especial a Cloud. Sí, habéis adivinado, los contraataques o los parries, como queráis llamarlo. ¿Se te da mal hacer los contraataques o las guardias justas? Pues no te preocupes por ello, que a la CPU se le da de fábula y te lo voy a enseñar. Lo primero, tal como hemos mencionado, es ponerle a materia autohabilidad, seguido de la materia guardia y guardia crítica. Con estas dos materias reduciremos muchísimo el daño que nos pueden hacer los enemigos cuando cubrimos, a la vez que ampliamos la ventana para ejecutar la guardia justa. Y sí, ambas materias funcionan con los contraataques, tal y como expliqué en el tutorial de Cloud que te aparece en la etiqueta aquí arriba y que deberías ver si aún no lo has visto. Ya solamente con estas tres materias podemos empezar a hacer esta build, y en la que abrimos la posibilidad en que la CPU haga contraataques como si fuese un tryhard, y creedme que el resultado es simplemente absurdo. No os avergoncéis si lo hace mejor que vosotros. ¿Os acordáis de la materia autoarma? Pues Cloud es también un candidato perfecto para llevarla. Si ya tenéis habilidad contra guardia, que se consigue con la última arma del juego, vamos a configurarla como atajo. Esto le va a dar a la CPU la posibilidad de usar el BTC que haya cargado para ejecutar contra guardia. Y lo hace realmente bien. Incluso en la ventana de guardia justa. Creedme que falla muy pocas veces. Y es un festival ver a Cloud sin que lo controlemos nosotros haciendo todo esto. Queda en vuestra decisión si queréis añadir habilidades en los atajos para darle más opciones a este auto Cloud. Depende de hasta qué nivel queréis vosotros automatizarlo, pero si queréis hacerlo al máximo, mi recomendación es especialmente carga perforante, con la que veremos que cuando tenga BTC la va a usar inmediatamente tal como vea a un enemigo fatigado, para intentar dejarlo vulnerable. Contraorden parece una buena opción, ya que al ponerse en modo ofensivo va a seguir conveando desde allí, pero al ser controlado por la CPU no va a recuperar el BTC, así que mejor que os lo penséis dos veces antes de añadirla. Pero yo, en lugar de contraorden, pondría la clásica audacia y espiral sesgadora. En el aire podéis configurar exactamente las mismas, no lo veréis saltar mucho. Y ahora que ya tenéis lo necesario, toca elegir qué tipo de build queréis para Cloud. Si una más defensiva asegurando su supervivencia, o una que tenga un ataque hasta las nubes. Os voy a contar los dos extremos y las podéis modificar a vuestras necesidades. Para build defensiva usaríamos Devorafuerzas. Esta arma nos asegura que incluso en el modo difícil nos hagan poco daño, gracias sobre todo a su mejora defensa física más 50. Las siguientes mejoras que buscaríamos serían contraataque en modo ofensivo y defensa en modo ofensivo, ya que con esto haríamos que los contraataques de este auto Cloud hagan más daño y a él le hagan menos daño. El último nodo no es del todo necesario, pero yo le añadiría ahorro de PM curativo, para así aprovechar sus PMs para curar al grupo si hiciera falta. El accesorio, si fuese necesario para tener aún más defensa, podéis plantearos en ambas builds usar el amuleto de luna nueva. Con esto haremos que nuestros personajes, mientras no sean controlados por nosotros, reciban menos daño. En el caso de armadura, el aro de la Valkyria sería el que menos daño físico le haría a este auto Cloud, y también podríamos valorar añadir la materia robusta para aumentar aún más la defensa física. Para build ofensiva, vuestra arma será la espada extinguida. Primero con las dos mejoras de cadena en modo ofensivo, que esto hará que Cloud haga más tajos estando en modo ofensivo. Y créanme que la CPU los va a apurar hasta el final. Seguido de las dos de ataque físico más 20. Si tenemos disponible la materia fortalecedora que incrementa la fuerza del personaje, se la pondremos. Y de materia de invocación, Odín. Como accesorio tendréis el brazalete prodigioso para aumentar más su fuerza física. Si además añadimos otra materia autoarma,
ya que solamente la meteríamos porque añade un 2% más de fuerza física, solo tenerla equipada. Con esto podemos superar la enorme cantidad de 500 de fuerza. Obviamente no hace falta, pero si queréis llegar a estos extremos de friki, lo podéis hacer. Esto es una auténtica salvajada. Esta build tan extrema de fuerza solamente la llevaría si el personaje que queréis llevar no va a usar las materias, la fortalecedora o alguna parte del equipo que os está quitando el Auto Cloud, para así poderle dar esta equipación a Cloud. Pero creedme que es la versión más divertida y surrealista de esta build, así que vale la pena intentarlo. Y ahora vamos a redondear la build con el resto de materias. Vigorizante no necesita presentación y ya sabéis que es obligatoria. Resurrección y curación especialmente en el modo difícil, y si tenéis suficientes slots podemos ponerle área curación para así aprovechar los PMs de Cloud y que use una cura a todos cuando sea necesario. Aunque la materia área sería de lo último que os tendríais que preocupar para añadirla en esta build. En tema ofensivo, yo le pondría una materia mágica del elemento a que es débil los enemigos que nos vamos a enfrentar junto a la materia elemental, para así hacer bastante más daño. Pero si no queréis pensar mucho y las tenéis bien subidas, yo creo que podríais sustituir esta materia elemental con la materia verde por 2 materias suerte, haciendo así que muchos de sus ataques salten crítico, y ya veréis que va a spamear muchísimo los tajos del modo ofensivo, así que van a saltar muchos críticos. Pero lo gracioso es que si quisierais, podríais meter dichas 4 materias ofensivas, o sea, la materia elemental vinculada con la magia que queráis, sumado a las 2 materias suerte. El resultado de esto puede ser demoledor, especialmente en la build ofensiva con la espada distinguida. Y hasta aquí esta locura de build. El setup definitivo para darle la razón a los haters que en este juego la CPU puede jugar sola, pero haciéndolo con cabeza. Ahora os toca a vosotros. Configurad a vuestro autoclock. Dejad que la CPU os carree mientras os tomáis un café, al mismo tiempo que me dejáis en los comentarios si vuestro rubito se ha convertido en un Terminator programado para matar. No olvidéis suscribiros para no perderos ninguna build de Final Fantasy. Dejad un buen like si este vídeo os ha volado la cabeza y hasta la próxima.